Dios os bendiga en esta bendita noche a todos los oyentes que estáis conectados. Bendiciones de vuestro hermano Andrés, de la zona de Murcia, localidad La Unión, Filadelfia. Bueno, yo estoy gozoso, amén, de escuchar a los hermanos cantar, ¿verdad? De escuchar a mi hermano Paco de Francia, a mi hermano Antonio, un anciano de Málaga. Dios te bendiga. Y la verdad que es un privilegio para mí pues estar en este canal, como ha dicho nuestro hermano Paco, ya con estas son 2 veces, y la verdad que es un privilegio poder aportar nuestro grano de arena, ¿verdad? Sabiendo que el que da el crecimiento no es el hombre, es Dios. Amén. Y hoy nosotros vamos a echar la semilla como buenos sembradores, y que Dios se encargue de que esa semilla caiga en buena tierra, gloria a Dios, y dé fruto al 100%, gloria a Dios. Deciros, hermanos, que estoy contento, estoy alegre, amén, porque a pesar de mis fracasos, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi torpeza, a pesar de que a veces soy frágil, Dios me sigue perdonando. Y eso, hermanos, yo lo valoro mucho, porque aquel que ha caído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 veces. Hay una alabanza que canta nuestro hermano Berza, de aquí de Murcia, y dice que antes nos cansaremos nosotros de pecar que Él de perdonar. Por lo tanto, quiero decirte en esta tarde, en esta noche, una palabra de Dios. Y esta palabra, a mí el Señor me ha hecho comprender 2 cosas. El que comete la infracción y el que perdona y se olvida. Te lo voy a interpretar de otra manera, más claro. El que comete el pecado y el que perdona y olvida. Y Dios es tan grande que dice la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Esa misericordia nos alcanza hasta el punto de reconciliarnos con Dios. Pero para reconciliarnos con Dios tiene que haber un reconciliador que nos atraiga al Padre. Por lo tanto, había una separación entre Dios y el hombre cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Se rompió la comunión con Dios. Como dice el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Las mejores obras del hombre delante de Dios eran como trapos de inmundicia. Pero dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No se puede transitar por el camino no teniendo la verdad, y esa verdad produce vida, que es Jesús de Nazaret. Que bendito sea su nombre en esta noche. Hay una palabra, hermanos, vamos a predicar hoy del perdón de Dios. Y vamos a leer las Escrituras
en Lucas capítulo 15, verso 21 hasta el 24. Y dice la bendita palabra de Dios: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Para ir metiéndonos ya en el mensaje, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa perdonar? El perdón por parte del que ha sufrido un daño o una justicia es el acto de olvidar quien ha sido su autor. Por tanto, cuando alguien dice yo perdono, pero no olvido, en realidad no está perdonando. Toda la Biblia pone de relieve la generosidad del perdón de Dios, su actitud de paciencia, de indulgencia y de misericordia hacia el ser humano. Dios olvida y deja atrás de sí el recuerdo del pecado, perdona la deuda y no imputa la culpa. Y en relación al pueblo de Israel y a las diferencias entre el nuevo pacto y el antiguo, el autor de los Hebreos, en el capítulo 8, verso 12, pone en boca de Dios estas palabras: yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Esto, hermanos, es perdonar. Esto es perdonar, como dice la palabra en Hebreos 8:12. ¿Y yo quién? ¿Quién perdona? Dios. Dios Padre. Dice: y yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Esto verdaderamente es perdonar. Y si existe un pasaje en la Biblia que refleja bien lo que es el perdón, es el siguiente: la parábola del hijo pródigo. Este texto, hermanos, ha sido llamado el mejor relato breve del mundo, y es probable que así sea. Desde siempre se le ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, quizás un título más apropiado sería el de la parábola del perdón del Padre, ya que el personaje principal, emblemático y inspirador no es el hijo, sino el Padre, que es capaz de perdonar y amar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ¿quién, padre, puede perdonar pidiéndole la herencia? El hijo menor a ese padre que le está, hermanos, le está de alguna manera deseando la muerte al padre. Porque cuando un hijo le pedía la herencia al padre, antes de que el padre escribiera testamento o muriera, le estaba deseando en vida la muerte. Y el padre es capaz de perdonar aun el hijo deseándole la muerte. Gloria a Dios. Quiero que sepas que esta parábola tampoco se trata de una alegoría en la que la figura paterna representa al Dios Padre, no, como tantas veces se ha afirmado, sino que es una historia sacada de la vida real. Y esto puede deducirse fácilmente a partir del versículo 21 que hemos leído, en la exclamación que hace el hijo menor: Padre, he pecado contra el cielo. Es decir, Padre, he pecado contra Dios. Y después dice: y contra ti. El
Padre no es Dios, sino un Padre humano y terrenal, cualquiera. Sin embargo, esto no impide que por su comportamiento y bondad, este Padre terreno, humano, pueda ser interpretado para algunos exegetas como la imagen de Dios. El hijo pequeño le reclama al padre la parte de los bienes que le correspondía, y se trataba en realidad de la tercera parte del patrimonio paterno, ya que el derecho de la primogenitura le pertenecía al hijo mayor, porque el hijo mayor tenía que recibir el doble que los demás hijos. Y en una sociedad, en aquel tiempo donde vivían, que se toleraba la poligamia, y aunque esta nunca llegó a ser la práctica mayoritaria, el suplentamiento del primogénito por razones de evasión o una otra de la esposa podía darse fácilmente. Pero el libro de Deuteronomios legisla aquí contra los posibles abusos. ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos en Deuteronomios, hermanos, capítulo 21, 15, 17. Y dice la palabra: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredad a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondía a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, suyo es el derecho de la primogenitura. Quiere decir que aunque esa mujer que no amaba, porque en aquel estado estaba permitido la poligamia, aunque en esa mujer que se allegaba y no la amaba como la que amaba de verdad, si tenía el primer hijo, el hijo primogénito, a ese le era dado todo el derecho de coger la mayor parte de la herencia del padre. Amén. Gloria a Dios. Los hijos varones perpetuaban la raza, el nombre y el patrimonio, pero las hijas eran menos estimadas, ya que abandonaban las familias al casarse. Y el primogénito varón gozaba de ciertos privilegios, y en vida del padre tenía la preeminencia entre los demás hermanos. Y la muerte del padre se convertía en la cabeza de la familia, y además de recibir doble parte de la herencia. Y no era raro que un padre distribuyera su propiedad entre los herederos antes de morir, si es que deseaban retirarse de la administración de sus negocios. Y es que en Palestina, en la época de Jesús, había dos maneras de transmitir la fortuna: por testamento o por donación en vida, como en este caso. Y cuando las posesiones se decían en vida, el hijo recibía el capital de forma inmediata, mientras que los intereses solo se le daban después de la muerte del padre. Sin embargo, en la parábola, lo que el hijo pródigo está pidiendo es la totalidad de su herencia, es decir, el capital más los intereses. Hay en esta petición filial un cierto aire de crueldad y de poca sensibilidad de parte del hijo. Es como si le dijera al padre: dame ahora la parte de la propiedad, que de todas formas obtendré cuando te mueras, y déjame ir en paz. Y ahora digo yo, ¿qué clase de amor puede haber en el corazón de un hombre que le habla así a su padre? No obstante, el relato no dice que el padre discutiera, no, el padre no discutió, ni que tratara de convencer al hijo. Y es que a veces los hijos tienen que aprender por el camino más duro. ¡Aleluya! Y sin perder mucho tiempo, el joven convirtió su herencia en dinero y abandonó rápidamente el hogar para viajar
iglesia apartada y pagana. Escuchen bien, apartada y pagana, porque no quería ser controlado por el padre, ni el hermano, ni la familia. Y cuando uno se aparta de Dios, se aparta muy lejos, deja de ir a los cultos, deja de conectarse a los sellos, le hablan y te hablan de mal manera. ¿Sabes por qué? Porque han perdido el temor de Dios. No hay temor de Dios. No quieren que le molestes, no quieren obligaciones, quieren el mundo. Hoy te digo una palabra de Dios: lejos esté de ti el apropiarte de las cosas del mundo. Antes bien, acércate, reconoce tu pecado y el Padre te recibirá con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una palabra para cristianos que conocen el Evangelio. Y dice, hermanos, que este joven, el hijo pródigo, emigró en un país lejanos. Los historiadores creen que durante la migración de la diáspora judía salieron más de 4 millones de judíos, quedando solo en Palestina una población de 500.000 de personas. Las causas principales de este éxodo masivo del pueblo judío fueron las graves carestías que se padecían en Israel y las seductoras condiciones de vida de que gozaban las grandes ciudades comerciales del Levante. Y del texto puede deducirse que el hijo menor era soltero, y esto permite pensar que su edad debía rondar a los 20 años, ya que este era el momento habitual en que un varón hebreo solía contraer matrimonio, y un muchacho que vivía solo en una ciudad llena de todo tipo de diversiones y reclamos económicos, pronto se quedó sin dinero y terminó dando de comer a los cerdos para poder subsistir. Y esta era una tarea prohibida para los judíos, porque tales animales habían sido considerados como impuros. Y la ley decía claramente: maldito sea el hombre que cría cerdos. Levíticos 11:7. Ya no podía santificar el sábado. El que estaba con cerdos o criaba cerdos no podía santificar el sábado. El sábado había caído en el nivel más bajo posible que un judío podía caer. Se había obligado a negar su religión constantemente. ¿Para qué? Para poder vivir a su manera. Y hasta incluso deseaba alimentarse, dice la palabra, con las algarrobas que comían la piara, pero no se le daban para él porque eran para los cerdos. ¡Ay, qué condición más baja cayó este hombre! Con animales inmundos ya no estaba santificándose. Y lo peor de todo, no lo dejaban comer las algarrobas porque eran para los cerdos. De manera que tenían que robar su propio alimento. Y el pecado cotidiano era su forma de vida. Y ahora digo yo, hermanos, ¿cuántos viven hoy así? ¿Cuántos subsisten instalados en la maldad o en la injusticia, robando a los demás, mintiendo, negando sus propias convicciones, su conciencia, haciendo cosas que en el fondo de su alma saben que está mal, corrompidos moralmente para conseguir dinero? El hijo pródigo había conseguido dinero y este lo había conducido al pecado. Yo digo en esta hora, si consigues dinero y el dinero te conduce al pecado, no andas correctamente. Dice que el dinero se le llama, y perdonad la frase, el dios Mamón. El dinero es el dios Mamón. Dice la palabra: donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. No amontonar riquezas aquí en la tierra, donde la polilla lo corrompe, sino amontonar riqueza en el cielo.
hay muchos que se han corrompido por seguir al Dios del dinero, al Dios que ha corrompido toda sensibilidad del corazón de la gente. El dinero trae orgullo, el dinero trae males, el dinero trae, hermanos, estabilidad en la familia, el dinero trae envidia, ruina, y más por qué manera venga el dinero. Quiero decirte en esta hora, hermanos, que el hijo pródigo dice en el verso 17, y volviendo en sí, quiere decir, recapacitando, ¿qué comenzó tan significado? ¿Qué comienzo tan significado? Es como decir, se volvió hacia sí mismo. El Señor Jesús creía que cuando una persona estaba lejos de Dios, es decir, contra Dios, no era consciente de lo que hacía. No era ella misma, estaba fuera de sí. Solo era realmente ella misma cuando aceptaba tomar el camino del regreso. El ser humano no es el mismo hasta que se vuelva Dios. En este consiste el arrepentimiento. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento es un requisito previo, una condición necesaria para la salvación. Arrepentirse significa sufrir un cambio de mentalidad, no un simple cambio en las opiniones, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Es un giro radical desde una vida de pecado hacia otra en la que siempre está presente Cristo. Y aunque el arrepentimiento comienza con el nuevo nacimiento, en realidad es una actitud continua que se repite a lo largo de la vida cristiana. Como continuamos pecando, debemos arrepentirnos continuamente, el ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los teólogos distinguen entre dos tipos de arrepentimiento. La atrición. La atrición significa dolor de haber ofendido a Dios por el daño que nos sigue, por medio de las penas merecidas o de perder la bienaventuranza. La atracción es un arrepentimiento falso por temor al castigo. Hay quienes se emocionan en un sermón pero no quedan plenamente convencidos. Y este ejemplo lo vemos en el rey Agripas cuando el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristianos. Y hay quienes se convencen y se arrepienten, pero su arrepentimiento, escucha bien, para mayores de 18 años, es pasajero. Cuando vuelven a su casa siguen volviendo como siempre, discuten con la mujer. Por alguna tontería dejan de ir a los cultos. Por alguna tontería se vuelven más de la cabeza. Y es porque el arrepentimiento no ha sido de corazón, ha sido pasajero. Hermanos, y algunos pueden tener miedo de la posible condenación, pero no tienen miedo a seguir pecando. Incluso hay quienes se humillan delante de Dios por un tiempo, pero no llegan nunca a arrepentirse sinceramente. También está la contradicción, que es el contrario, que es arrepentimiento verdadero. Es un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin buscar excusas. Intentar restituir siempre que sea posible el mal que ha hecho, y está resuelto a abandonar el pecado. Y ese espíritu es el que manifiesta David en el Salmo 51, 10, 17. Que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios,
Pues bien, la actitud del hijo pródigo está reunida en las tres características fundamentales del verdadero arrepentimiento. Primero, la convicción de pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No busca ningún tipo de excusa, no pretende culpar a nadie, ni al padre por no haberle impedido partir, ni a su hermano por no saber aconsejarle bien, ni a los amigos que solo le eran de nombre, ni la circunstancia, ni su juventud. Se pone en primera persona y dice: yo soy el culpable, no es el pastor, no es el coro, no son los ancianos, soy yo el culpable, porque me he alejado de ti. He malgastado lo que tenía, Señor. Yo soy el culpable. Ese es un arrepentimiento verdadero. Es el que reconoce que ha pecado. Es el que dice: estoy convencido de mi error y quiero volver a la casa del Padre a pedirle perdón. En segundo lugar, y muy rápido, no quiero ser pesado, hay un reconocimiento de las consecuencias de su acción. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él mismo le dice: ya no soy digno, no soy merecedor, Padre. Ya no soy digno que me acojas en tu mansión, en tu hacienda. Él acepta la realidad de la cual es responsable. Él mismo dice: he despreciado mi herencia. He roto lo que me ligaba a ti. Reconozco que legalmente ya no tiene ninguna obligación hacia mi persona. Me he precipitado por voluntad propia y me diste lo que me correspondía. Soy consciente de que ya nada me debes, solo deseo manifestarte que lo admito y que me arrepiento sinceramente de mi error. Hay también un tercer lugar, una reparación de conducta. Y dice: y levantándose, vino a su padre. Vuelve con rectitud. ¡Ay, gloria! Porque hay quienes vuelven, pero vuelven torcidos. Vuelven con la mente torcida. Vuelven para hacer daño. Vuelven para revolcarse aún más. Y eso no es convertirse, eso es estar convencido. El Señor no quiere gente convencida, quiere gente convertida. Y vuelve con una rectitud de manera incondicional, porque en el fondo de su alma continúa creyendo en el amor del Padre. Abriga la esperanza de que aquel que le ofreció sin regateo de su fortuna quiere ahora contratarlo como uno de sus jornaleros. Y muchos cristianos creen que la conversión es un fenómeno puntual y excepcional, en el que se pasa rápidamente de las tinieblas del error a la luz de la verdad, de una conducta perversa a una vida ejemplar. Pero la conversión no es un instante de emoción, sino un proceso habitual del cristiano. La conversión empieza en un momento determinado, sí, pero es un proceso de regeneración que, pasando por el bautismo, conduce a la obediencia y el cambio de la vida. Convertirse es una vida día a día. En ocasiones se cae en el equivoco de pensar que quien manifiesta su conversión ya es un cristiano de manera definitiva para toda la vida, como si hubiera obtenido un título, como si le hubiera concedido un máster o un doctorado y lo fuera ya para siempre. Pero en realidad no es así. Ser cristiano no es recibir ningún diploma.
sin tener toda la vida hacia la misma meta. La conversión es el empeño diario, a veces doloroso y difícil, a veces triste y frustrante, otras veces feliz y alegre, pero siempre cotidiano, constancia hacia el mismo fin. No se trata de una operación puntual, pequeña, instantánea, no es un cambio de luz o de un maquillaje, sino una transformación radical y en profundidad, un cambio completo de arriba abajo. El apóstol Pablo afirma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no siempre ocurre de la noche a la mañana. Dice la segunda parte del versículo 20 que cuando el padre vio al hijo que se acercaba, corrió y lo besó. Esto no era propio de un judío de edad avanzada. Correr era poco digno para un anciano, incluso aunque tuviera mucha prisa. Sin embargo, el amor hacia su hijo pudo más que el amor propio y la dignidad de un anciano. Al echarse sobre su cuello, besarle, demostrar su compasión y generosidad, ya que el beso era digno de perdón. Quiero decirte, hermanos, que el padre vio a su hijo y se alegró. Hoy Dios te dice, te veo y me alegro. Aleluya. Dios te dice, te veo y me alegro, porque no veo solamente las intenciones, veo la acción. Porque hay muchos que tienen intenciones buenas, pero no tienen acciones legalistas, sinceras. Y el Padre va deprisa para abrazar y demostrar ante sus compatriotas que su perdón le redimía del castigo al hijo. Y el muchacho arrepentido deseaba ser tratado solo como un jornalero más, no como un hijo, no como un siervo el que se consideraba de alguna manera parte de la familia, sino como uno de esos jornaleros que podía ser despedido en el día de su trabajo, que no era necesario, no gustaba. Pero el padre da 3 órdenes muy concretas y termino. Primero dice, sacad el mejor vestido y vestidle. En el oriente el vestido significaba honor. Era una alta distinción vestir a un convidado, ya que se le resaltaba como invitado honorífico. Regalar un vestido lujoso equivalía a condecorar, y era una práctica común entre héroes militares y dignatarios. Sin embargo, entre el pueblo de Israel, revestirse con un nuevo vestido era también símbolo del tiempo de salvación. Vestir al pródigo con un vestido nuevo significaba que el que estaba perdido había encontrado la salvación. Segunda orden, ponerle un anillo en su mano y calzado y en sus pies. El colocarle un anillo al padre quería darle a entender que le transmitía otra vez plenos poderes. El anillo con su sello, que representa la autoridad, colocado en la mano del hijo, le designaba como su representante legal, de manera que el pródigo volvió a ser legítimo heredero. Calzado era considerado como un lujo. Únicamente los hombres libres llevaban sandalias o zapatos que ya los esclavos habían siempre descalzo, y al calzarse se demostraba que el padre no lo consideraba como un esclavo, sino como un hijo. Y tercera orden, traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Matar el becerro gordo era un acontecimiento poco frecuente, pues por lo general raramente se comía carne. Para las ocasiones especiales solo se tenía preparado un ternero cuya matanza consistía en una auténtica fiesta de alegría para la casa y el servicio. Y la vuelta del pródigo fue uno de estos importantes motivos en el que se celebró su acogida solemne en la mesa familiar. Así pues, las 3 órdenes que da el Padre son la manifestación visible del perdón y del restablecimiento de la condición del Hijo. El cambio radical ocurrió en la vida del joven se ilustra de forma realista mediante 2 imágenes que resultan familiares en el Evangelio. Lo que le ha acontecido al pródigo es como la resurrección de un muerto o como la recuperación de la oveja perdida, del
Dios. Quiero dejarte ya porque hay mucho más, hermanos, pero quiero dejarte con esto. Dios te ha encontrado y hoy te dice: no me importa el estado de cómo estés o cómo te encuentras. Hoy vengo deprisa, corriendo. Quiero besarte, quiero abrazarte. Quiero que te reconcilies conmigo. Y si no me tienes, hoy acéptame como único dueño personal de tu vida. Hoy el Señor te dice: yo velo tus sueños, yo estoy en la noche y en el día. Por el día te llevo en la columna de nube, por la noche te llevo en la columna de fuego. Son mis besos que te hacen feliz, son mis abrazos que te acarician, son mis acaricias las que te hacen ser un hijo y una hija vencedor. Hoy te dice Dios: ha merecido la pena morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Hoy Dios te dice: la ternura de mi amor te abraza para perdonarte. Hoy te dice Dios: las palabras que salen de mi boca son como bálsamo consolador para tu corazón. Hoy te dice Dios: vuelve a mí, porque yo no desecho un corazón contristo y humillado delante de mi presencia. Voy a dejar, con el permiso de los hermanos, un momento el micro abierto, libre. Hago un llamado para todo aquel que quiera reconciliarse o quiera aceptar al Señor. Este es el momento. Entra y di: yo quiero.